Estoy seguro de que en algún momento has escuchado sobre animales que actúan como personas. Y tal vez tú, que me estás escuchando en este momento, también tienes una mascota. La pregunta del día de hoy es: ¿cómo sabes que tu mascota no es uno de estos animales? El día de hoy te hablaré sobre animales que actúan como personas cuando nadie los ve. Así que ponte cómodo y acompáñame en un nuevo video aquí en Me lo contaron el otro día. Nadie me cree esto. Y de verdad lo comprendo, pues es algo absurdo. Cuando tenía como 14 años vivía aún en el rancho con mis abuelos y mi hermana. Cerca de mi casa estaba la casa de unos tíos. Una noche, como eso de las 11, mi abuela y yo íbamos para la casa de mis tíos. Estaba un poco retirada. Verán, en ese rancho no hay luz eléctrica. Por lo tanto, no había nada que iluminar el camino. Todo estaba rodeado de monte y súper oscuro. Los que viven en rancho o han ido a uno ya se han de imaginar. Nos llevamos una lámpara de mano y nos fuimos caminando. Ambas íbamos en completo silencio, solo escuchando el ruido de los insectos, cuando de repente se escuchó una risa horrible. De verdad, una risa entre burlona y diabólica. No se me ocurre con qué otras palabras describirla. Lo primero que me cruzó por la mente fue: mi abuelo decidió seguirnos y nos quiso asustar y no aguantó la risa. Fue de esos pensamientos que te cruzan así muy fugazmente, cuando intentas darte una explicación para buscar consuelo. Pero seguido de eso, recordé: mi abuelo está enfermo en cama, entonces no puede ser él. Se me heló la sangre. En eso, mi abuela gira y alumbra con la lámpara. Era un perro que teníamos en el rancho. Aún lo recuerdo todo. El perro estaba tirado en el suelo, arrastrándose como un gusano, así como cuando se quieren rascar la panza. Al mismo tiempo, enseñaba los dientes, pero no como amenaza, sino en un simple gesto muy perturbador. Me acuerdo que mi abuelita y yo nos quedamos unos segundos en silencio, como procesando lo que veíamos. Y en eso, el perro otra vez soltó una risa, pero esta vez muy bajita. Entonces mi abuelita gritó en voz alta: «El Señor te reprenda, diablo mentiroso». Era cristiana, y ya saben que los cristianos dicen ese tipo de cosas. Luego, le lanzó una piedra y el perro se levantó y se fue. Después, seguimos caminando y mi abuela iba orando por todo el camino. Yo sentí un frío en la espalda, como cuando sientes esa sensación extraña de que hay alguien detrás de ti. De verdad es algo que hasta la fecha no he podido olvidar. Yo honestamente no creo en fantasmas o cosas paranormales, pero siempre que me pasa algo, o a alguien le pasa algo, busco darle una explicación, pero para eso nunca he encontrado ninguna. No fue un quejido, tampoco un gruñido. Cuando digo risa, me refiero a una risa real como de persona. Ni siquiera creo que los perros tengan la estructura en sus hocicos para producir una risa. Como dato extra, me gustaría añadir que el perro era completamente negro. Y para colmo, desde que era un cachorro le habíamos puesto por nombre Terror, ya que era un perro muy raro y daba vibras muy raras. Yo tengo una anécdota. Mi familia es de rancho y pues muchos se fueron a la ciudad. Algunos se quedaron cuidando las tierras. El chiste es que un tío cumplía años el 31 de octubre. Y pues mi familia y yo íbamos al rancho porque sus hijos y esposa le hacían una fiesta. Mi tío tenía animales porque le gustaban mucho. No los vendía ni tampoco los usaba para alimentarse. Él había comprado un chivo negro a un señor que iba pasando. Y como lo vio desnutrido y con el pelo muy descuidado, se compadeció del señor y le pidió que se lo vendiera, a lo cual el señor aceptó. Mi tío le ofreció un vaso de coca, y después de que hablaran por un rato, le contó que él iba a un cerro que había cerca, para poder abandonar al chivo porque le había salido muy malo. Y pues mi tío le dijo que, bueno, que él le daría una segunda oportunidad. Mi tío se encariñó con Chuy. Así fue como le puso al chivo.
y le duró varios años hasta que pues falleció precisamente un 31 de octubre, que esa vez no quiso celebrar su cumpleaños. Al siguiente año sí lo celebró, y como en su casa el baño está aparte, uno de sus nietos avisó que iba al baño. El niño tenía en ese entonces como 6 años, y pues a los 3 minutos entró llorando corriendo hacia su abuelo diciendo que Chuy estaba arriba de un tractor que tenía mi tío. Todos nos quedamos de ¿qué? Y mi tío salió a paso apresurado a pesar de que ya estaba grande, y como el tractor estaba detrás del baño y no había mucha luz, se veía una sombra arriba del tractor, y cuando vimos que los caballos, puercos y demás animales estaban alborotados, mi tío nos metió rápido a su casa y puso un crucifijo en la puerta mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces de la casa. Los demás no entendíamos por qué había hecho eso, hasta que nos dijo que Chuy había trascendido el año pasado, que por eso no había querido celebrar su cumpleaños. Esto ya tiene como unos 5 meses aproximadamente. Yo estaba en mi casa como siempre. Ya eran las 11 de la noche cuando me estaba haciendo de cenar como todos los días. Terminé de preparar la cena. Cuando me fui a mi recámara, cabe aclarar que mi casa es de 3 pisos y mi cuarto está en el primer piso, que es donde da hacia la calle, y se ven los andadores que están por aquí cerca. Total, yo acabé de cenar, y usualmente tardo 15 minutos siempre en terminar de comer. Pero cuando vi el reloj de mi celular, ya eran las 3 de la mañana. No sé qué pasó, el por qué el tiempo se fue tan rápido. Justo en ese momento, sentí la necesidad de verme en el espejo, y lo hice, cuando en eso, escuché las garras de un perro que pegaban en el cemento del piso de la calle. Y eso no me espantó, así que seguí mirándome cuando sentí la presencia y la pesadez de que alguien me miraba fijamente. Volteo a ver la ventana, y era el perro que me estaba mirando fijamente, y él estaba parado en 2 patas. Me tocó la ventana y empezó a decir algo, pero jamás le entendí. Pensé que era porque andaba en una especie de trance por ver algo que jamás creí que fuera real, cuando escucho que el perro gritó y me sonrió. Era una sonrisa tan grotesca que no la puedo olvidar. Cuando salí del trance le conté a mi abuelita lo que había pasado. Salí corriendo para verlo, y sí, efectivamente ahí estaba el perro, pero actuó como un perro normal, y cuando vio que yo salí, se fue caminando y riéndose de mí. El perro tenía un aspecto humano. Créanme que desde ese momento detesto ver y estar junto a los perros. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, vivía en un rancho en Linares, Nuevo León. Él tenía unos cuantos animales en su rancho: chivas, vacas, gallinas y uno que otro caballo. Él recientemente había obtenido 2 chivas nuevas. Él le contó a mi abuelo que esas chivas se miraban medio raras, pero pues que eran obedientes y calmadas. Los días pasaban y todo normal. Una noche, mi bisabuelo se levantó al baño. El baño estaba fuera de la casa y tenía que caminar gran parte de la granja para llegar a él. En el trayecto pasó por el corral de las chivas, y él contaba que escuchó cómo esas 2 chivas le hablaban a las demás. Dice que sus voces eran cortadas, como si se estuvieran ahogando o hicieran pausas para tomar aire al hablar, y que también eran algo distorsionadas. Las chivas le decían a las demás que huyeran, que ellas no necesitaban de mi abuelo y que serían libres. Mi abuelo se quedó paralizado al escucharlas hablar, pero una de las 2 chivas se dio cuenta y comenzó a gritar para que después las demás lo hicieran. Mi abuelo se fue a ocultar en su casa y no durmió en toda la noche. Al amanecer, fue a revisarlas, pero ya no había ninguna. El corral había sido destrozado a mordiscos y golpes, pero ya a las 3 semanas las encontraron junto a un arroyo, pero ya estaban muertas. Estaban hechas pedazos y jamás pudieron encontrar a las otras 2. Bueno,
Les cuento brevemente una cosita que me sucedió cuando tenía 16 años. Aclaro, estas cosas me suelen pasar. Ahora, con 30 años, ya no me pasan tan seguido, pero solían. Para ese entonces tenía un gato negro, que me encontré en la calle de bebé. Él era muy unido a mí, y yo solía darle mucho afecto. Un día normal, a eso de las 3 de la mañana, salí de mi habitación para ir al baño y encendí la luz del comedor, que estaba justo al lado de mi puerta. Al encenderla, noté que mi gato estaba sentado en la mitad de la sala, precisamente en la mitad. Me quedó mirando con los ojos bien abiertos. Yo, como era de esperar, lo llamé para que viniera a mí, y él solo se quedó ahí mirándome sin parpadear. No se movió. No le presté mucha atención y seguí caminando para ir al baño. Mientras lo hacía, él me seguía con sus ojos. De regreso a mi cuarto, él seguía ahí sentado sin moverse y mirándome fijamente. Al otro día, me desperté más o menos a las 2:50 de la mañana. Y nuevamente fui al baño y encendí la luz. Él estaba sentado en el mismo lugar, mirándome sin moverse. Me pareció extraño porque él tenía la costumbre de verme y salir corriendo a mis piernas para que lo acariciara. Bien, caminé al baño y cuando salí seguía ahí. El caso es que así pasó durante 4 días seguidos. Al quinto día de que me desperté a las 3:30, salí a tomar agua, abrí la puerta y encendí la luz. Mi gato no estaba en la sala, tampoco en el comedor ni en los muebles, ni en las sillas, que es donde normalmente está. Fui al refri y les comento. Al lado del refri hay una ventana que da al patio de la casa. Solemos dejarla medio abierta para que el gatico salga, se estire y haga sus cosas. Llegué al refri y lo abrí. Tomé la jarra de agua, la destapé y me pareció raro que el gato no estuviera donde ha estado todos estos días. Tomé la puerta del refri para cerrarla y cuando veo, estaba el gato sentado en la ventana mirándome fijamente con los ojos bien abiertos. No parpadeaba ni nada. Nos quedamos mirándonos fijamente los dos y se me ocurrió preguntarle: Michi, ¿eres la bruja? Y mi gato, fijamente mirándome, asentó con la cabeza diciendo que sí. Mi reacción fue empujar la puerta de la nevera despacio. La cerré, le di la espalda y me fui a mi habitación normalmente como si nada hubiera pasado. Me dio miedo que él, siendo mi gato, me respondiera. Y sí, esta historia es real. Al otro día, cuando yo lo veía por la casa y él venía hacia mí para que le diera cariño, yo evitaba darle mucho, o casi ya no lo llamaba para que viniera donde yo estaba. Mi historia favorita es la leyenda del baile en San Martín Hidalgo, Jalisco. Ocurrió en 1980 o 1990, entre las varias festividades que existen en México. Las fiestas patronales suelen ser muy populares entre las comunidades. En una de esas, las personas se encontraban bailando en las calles y disfrutando la noche cuando un apagón oscureció todo. Aún así, se seguía escuchando música, y entre la confusión se escuchó un grito. Debajo de las luces de un farol, se encontraban un gato y un perro bailando en 2 patas. La gente comenzó a correr horrorizada. No podían creer lo que estaban viendo, y entre empujones y gritos, nadie se quedó para saber qué pasó. Según cuentan, al día siguiente, durante la misa llena, el sacerdote confirmó que se trató de una obra del diablo. Alrededor de los años 70, mi abuelo y 2 tíos estaban jugando baraja en su entrada al pórtico, algo que hacían de forma regular, pero había una regla que siempre seguían, y era dejar de jugar después de las 12 de la madrugada. Entonces, ese día fue diferente, y estaban apostando poco dinero,
No era tanto, pero en fin. Para esto, cabe recalcar que en su rancho donde vivían, en ese momento no contaban con luz eléctrica. Y después que oscurecía, solo con una lámpara de petróleo podían seguir alumbrándose para jugar. Dieron la 1, las 2, y seguían jugando alrededor de las 3 de la mañana. Se dan cuenta que se acerca un cerdo. Para esto es muy normal, ya que era un rancho, y que animales se salgan del corral es de lo más normal. Se acerca, pero lleva un paso alarmantemente lento. Y al momento de que el cerdo los vio, les pregunta: ¿quién va ganando? ¿Puedo entrar? En ese momento salieron corriendo del susto y se metieron a su hogar. El cerdo no lo volvieron a ver ni siquiera al querer alumbrar su calle. Tal vez el cerdo era la representación de algo más y surgió en su camino. No lo sé, pero hasta el día de hoy mi abuelo jamás ha vuelto a apostar algo jugando a la baraja o en cualquier cosa que tenga relación con ello. Mis tíos son fieles testigos de este suceso. No contaban con cámaras o algo parecido en ese entonces. Solo esta historia que queda para la reflexión de las personas que realizan frecuentemente este tipo de juegos. Si te está gustando este video, recuerda que puedes suscribirte y darle like. Eso me ayudaría bastante a poder seguir creando más contenido como este. Ahora, continuemos. Existen varias leyendas de Yucatán. Cuenta la leyenda que hace muchos años en un lugar cercano a la ciudad de Mérida, vivía una señora con su bebé y un perrito que más que una mascota lo tenía como estorbo, ya que la mujer lo trataba muy mal. Le gritaba, casi no le daba comida y a veces hasta lo agredía a golpes. Como muchas veces ocurre, el fiel animal, lejos de huir, siempre estaba ahí junto a su ama. No en balde dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, aunque a veces éste los trate mal. Parte de la molestia y amargura de la señora era porque su marido la había abandonado cuando se enteró que estaba embarazada, y poco después se enteró que se había ido a vivir con una mujer más joven. Sin ninguna ayuda ni apoyo, dio a luz, y a diario hacía todos los quehaceres de su hogar. Pero lo que más le molestaba era tener que caminar todos los días más de 1 kilómetro hasta donde estaba el pozo, cargando con un cántaro lleno de agua, por lo que tenía que dejar sola a su bebé. «Cuida a mi hija», le decía a diario. Cada vez que se iba le gritaba a su perro con voz burlona y a su vez molesta: «Cuida a mi hija, a ver si es algo productivo. Solo te dedicas a comer y a dormir. No ayudas en nada en esta casa». El noble perro solo miraba fijamente a su ama sin entender nada de lo que decía, o al menos eso es lo que aparentaba. Un día, la mujer estaba con su rutina diaria y recordó que el agua se le estaba acabando. Entonces adormeció a su hija en una hamaca, tomó el cántaro y se dispuso a ir por el preciado líquido. Al salir, vio al perro y le dijo como siempre: «Cuida la casa, animal, y si despierta a mi hija, le cantas para que se duerma de nuevo». Hora y media después, la señora regresó a su casa con un cántaro lleno de agua. Pero conforme se iba acercando, escuchaba una voz masculina que provenía del interior de la vivienda. Temerosa de que alguien hubiera entrado a su domicilio, fue caminando con sigilo y descubrió que la voz estaba cantando una canción de cuna que conocía bien, porque esa era una de las que le cantaba a su bebé. El perro estaba arrullando a la bebé. Al abrir la puerta, tremenda fue su sorpresa al ver que el perro era el que estaba cantando y meciendo a la bebé en la hamaca. Estaba parado arrullándola para que no llorara. La mujer, del susto, tiró el cántaro de agua y, según cuenta la leyenda, empezó a salir tanta agua del mismo que se inundó no solamente la casa,
sino también una hondada que tenía en su patio hasta llenarse, convirtiéndose en una pequeña laguna. Esa es la parte principal de esta leyenda. A partir de ahí hay dos vertientes. En una se cuenta que con el paso del tiempo la laguna se secó y han visto deambular a la señora con su bebé en brazos, ya que fallecieron ahogados. Otra versión señala que la laguna no se secó, y es la que actualmente se encuentra en la población campechana de Chuiná. De hecho, se afirma que esa agua es milagrosa y año tras año miles de personas de varios estados de la República acuden a esta laguna a venerar a la Virgen, que es la patrona de ese poblado. Otra versión señala que esta historia ocurrió cerca de lo que hoy es el poblado de Tigre Grande, comisaría de Tecax. Sin embargo, aunque no se sepa el origen exacto de esta leyenda, no deja de ser muy interesante, e incluso de cierta forma es una lección para no tratar mal a los animales. Hola, soy de Piedras Negras. Yo fui a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña, aunque en el rancho teníamos todas las comodidades. La idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner una Coca-Cola, unos primos se pusieron a preparar la carne y junto con otro primo fuimos a buscar la leña a la parte de atrás de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladillas y un brincolín. Por la parte de atrás, mi abuelo solamente tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También, ahí atrás, hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor. Pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos. Tanto silencio abruma e incomoda. Y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de la bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo, y me llamó la atención una rama que estaba amarrada con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo, y justo cuando él sacó otros pedazos de leña, salió otra figura. La diferencia era que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba un muñeco como los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de ignorar aquello un poco y le dije a mi primo que de seguro mi abuelo lo había hecho para pasar el tiempo y solamente los tiramos ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tan tranquilamente que sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron. Se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares de noche, lejos de todos y todo, y que nadie se daba cuenta. El mayor de todos mis primos, que estaba ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas y luego por llanto para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo y los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme para orinar. No me puse los lentes, solamente salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado
y oriné a un lado. Se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, y ya saben, sonidos típicos de aquel lugar. Así, terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí un terrible horror cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero no era común. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra comenzó a caminar, no hacia mí, sino rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi. Y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada se levantó y corrió en 2 patas. Se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar, como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los dos estábamos ahí atónitos viendo una cabra arriba de un columpio ahora mientras se reía. Nunca nos miró. No volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité del miedo, cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo, y él ya estaba esperándome en la puerta con una carabina de postas. Temblando, pálido al igual que yo, fue cuando con la voz llorosa y cortada dijo algo que me congeló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en 2 patas ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya ahí, solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron, y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo tomando café llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Me respondió que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que todos estábamos bien. Me interrumpió diciendo: la otra noche tocaron la puerta, cosa rara en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y que no se puede tocar la puerta así como así cuando tienes 4 portones para poder llegar. Tocaron la puerta y gritando: Pancho, Panchito, ábreme, que hace mucho frío. Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011 y la verdad, desde que sucedió eso no he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso ir. Solo de acordarme, y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra en un columpio, sentada, jugando, llorando y riendo. No saben cómo se sentía esa situación. Era mucho miedo. Es algo que nunca voy a olvidar. Aquella cabra sentada en el columpio. Por ahora hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que las historias que te conté el día de hoy hayan sido de tu agrado. Si te gustaría que hiciéramos la segunda parte de este video, házmelo saber en los comentarios. Deja tu like si te gustó y suscríbete para más contenido como este. Por el momento yo me despido y te deseo muy buenas noches.